Entre las clases de palabras que vimos en el curso ingreso tenemos los adjetivos y los adverbios. A veces los podemos confundir porque ambas nos brindan características sobre aquello a lo que están modificando. ¿Cómo hacemos para distinguirlos? Lo primero que tenemos que saber es que los adjetivos concuerdan en género y número con aquella palabra a la que modifican. En cambio, los adverbios son invariables, no tienen género ni tienen número. Veámoslo con un ejemplo. En una oración como los perros peludos están tranquilos, tenemos que los adjetivos peludos, tranquilos, concuerdan en género y número, es decir, masculino plural, con la palabra perros. En cambio, en una oración como los perros duermen tranquilamente, tranquilamente es un adverbio porque es invariable. No tiene género, no tiene número y no está en concordancia con ninguna otra palabra. Hola, les vengo a dar algunos consejitos para reconocer un sustantivo. Recuerden que pueden reconocer un sustantivo por su significado o por su morfología, ¿sí? Desde el significado pueden darse cuenta de que una palabra es un sustantivo por aquello que nombra. Recuerden que pueden nombrar objetos, nombres de personas o de lugares, ideas, ¿sí? Y todos los sustantivos tienen además, desde el punto de vista morfológico, género y número. Entonces, si ustedes tienen dudas sobre si una palabra es un sustantivo, pueden fijarse si pueden cambiar su género o su número. Por ejemplo, la palabra esperanza puede volverse plural si le agrego una S, esperanzas. Y también puedo darme cuenta de si es un sustantivo porque lo puedo acompañar de un artículo, la esperanza. Para los sustantivos propios podemos darnos cuenta porque empiezan con mayúscula. Consejitos para el análisis de la construcción sustantiva. En primer lugar, sabemos que un núcleo sustantivo puede tener 4 modificadores: modificador directo, modificador indirecto, aposición y construcción comparativa. Ahora, ¿cómo los reconocemos? En primer lugar, recuerden que la función del MD la pueden cumplir solamente algunas clases de palabras como adjetivos, cuantificadores, artículos y algunos pronombres posesivos y algunos indefinidos. En segundo lugar, recuerden que el modificador indirecto siempre es una construcción que tiene una preposición que va a funcionar como nexo subordinante más término. En tercer lugar, recuerden que la aposición es un modificador del núcleo sustantivo que funciona como una aclaración y por lo tanto es intercambiable con ese núcleo sustantivo al que está modificando. Y por último, recuerden que la construcción comparativa es una construcción que tiene un nexo comparativo y un término, y que ese nexo comparativo puede ser la palabra como o cual. ¿Cómo hacemos para no confundir una oración bimembre con un sujeto tácito o desinencial y una oración unimembre? En primer lugar, ver el verbo de la oración. Si el verbo está conjugado en primera o segunda persona, ni lo dudamos. Es una oración bimembre. Los casos que pueden prestarse a dudas son los casos de terceras personas. ¿Qué hay que buscar en esos casos? El verbo haber con sentido existencial, como cuando digo hay un problema o hay muchos problemas que no cambian, como si yo dijera existen muchos problemas. Los verbos que llamamos de fenómenos atmosféricos, como llover, como granizar, pero verbos, porque yo puedo decir la lluvia destruyó este pueblo o los vientos destruyeron este pueblo, y ahí el verbo es destruir, que no es un verbo atmosférico justamente, y por eso va a cambiar y hacer concordancia con el sujeto, o finalmente los verbos hacer, ser y estar, cuando hablan del tiempo, ya sea tiempo que pasa, como las horas, o el tiempo atmosférico. ¿Qué quiero decir? Es de día, está lindo, hace calor, hace mucho tiempo, también son oraciones unimembres. Consejitos sobre dos modificadores muy importantes en el análisis sintáctico, el objeto directo y el objeto indirecto. Son los dos modificadores del predicado, por lo tanto, no pueden estar en el sujeto. Parecen parecidos, el OD y el OI, pero no lo son, entonces vamos a pensar un tip para diferenciarlos.
Acuérdense que el objeto directo admite el reemplazo pronominal, o sea, el reemplazo en la cabeza de ustedes, por estas palabras: lo, la y en plural, los y las. En la oración Juan compró flores, el reemplazo quedaría así: Juan las compró. El objeto indirecto era a quién o para quién iba destinada determinada acción. Por lo tanto, el reemplazo pronominal funcionaba con las palabras le y les. En la oración Juan compró flores para María, yo podía decir Juan le compró flores. El consejo que quiero darles es que aunque les parezca una oración muy sencilla de identificar, hagan siempre este reemplazo pronominal. Es la única manera que ustedes tienen de asegurarse que no la están pifiando. La gran dificultad del predicativo subjetivo es poder distinguirlo respecto de otros modificadores del predicado verbal, como pueden ser el objeto directo o el circunstancial de modo. Para eso tenemos que entender cuáles son las características que lo diferencian, ¿sí? La primera cuestión es que el predicativo subjetivo es un modificador que está operando simultáneamente sobre el sujeto y sobre el predicado, ¿sí? De ahí viene la palabra subjetivo. En ese sentido, el predicativo subjetivo puede muchas veces flexionar en género y número con el sujeto, ¿sí? Si yo digo Juan comió apurado, Juan almorzó apurado, y cambio el género o el número de ese sujeto, vamos a ver que modifica también el género y número del predicativo, ¿sí? Juan almorzó apurado, Paula almorzó apurada, ¿sí? O Juan y Paula almorzaron apurados. La segunda cuestión que tenemos que recordar es que las oraciones que tienen verbo copulativo, ¿sí? Necesitan de un predicativo subjetivo para completar el significado de la oración, ¿sí? Yo no puedo decir Juan es, tengo que decir Juan es algo. Juan es buena persona, Juan es medallista olímpico de natación, Juan es mi mejor amigo, ¿sí? Entonces, es importante recordar cuáles son los verbos copulativos porque eso nos va a facilitar mucho el análisis de esas oraciones, ya sabiendo de antemano que en esa oración tiene que haber un predicativo subjetivo en algún lado. El circunstancial no tiene ningún secreto. La gran dificultad de los circunstanciales siempre fue que son muchos y son diversos, ¿sí? Entonces es fácil recordar que existe circunstancial de modo o circunstancial de tiempo, pero a veces nos olvidamos que también existe el de tema, el de compañía, el de instrumento, el de afirmación, el de negación, ¿sí? Entonces la clave es poder recordar toda la variedad de circunstanciales y tal vez poder pensar 1, 2 o 3 ejemplos para cada uno, cuestión de tener bien en claro con qué nos podemos encontrar al momento del análisis de una oración. ¿Cómo reconocer la voz pasiva? Recuerden que la particularidad de la voz pasiva está en el núcleo verbal. El núcleo verbal es una frase verbal pasiva que tiene dos componentes: el verbo ser, conjugado en los tiempos verbales, y el participio, que concuerda en género y número con el sujeto. ¿Cómo hacer la transformación de voz activa a voz pasiva? Acá hay que tener en cuenta tres cuestiones. La primera, que el objeto directo de la voz activa pasa a ser sujeto en la voz pasiva. La segunda es que el verbo en voz activa se transforma en una frase verbal pasiva. El verbo ser va a coincidir el tiempo verbal con el verbo en voz activa. Y el participio va a estar concordado en género y número con el sujeto. Por último, el sujeto de la voz activa pasa a ser complemento agente. Recuerden que en complemento agente se conforma con la preposición por más el término. Por último, tengan en cuenta que en la actividad de aplicación número 12 tienen un cuadrito muy bueno donde pueden ver de qué manera se conjuga el verbo ser en los distintos tiempos verbales del modo indicativo. Consejitos para los géneros literarios. ¿Cómo no confundirlos entre sí? En primer lugar, tenemos el género narrativo. No podemos confundirnos a esta altura el género narrativo porque es el género en el que incluimos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas. Lo que caracteriza al género narrativo es que está contado por un narrador. Está escrito en prosa. Esto significa que tiene oraciones, que las oraciones constituyen párrafos. Muy diferente es el género lírico, en el que incluimos los poemas. El género lírico tiene una distribución muy especial en el blanco de la hoja. Vamos a ver que generalmente se escribe en el centro y la forma de organizar los poemas es en versos.
A diferencia del género narrativo que tiene una voz narradora, en el género lírico hablamos de un yo lírico o yo poético. Por último, tenemos el género dramático. Es un género re importante en este examen. No se olviden que Derechos torcidos y Los árboles mueren de pie pertenecen al género narrativo. Teatro. ¿Qué es lo que caracteriza al teatro? La alternancia de voces. Cuando vemos una obra de teatro escrita, fácilmente nos damos cuenta que se trata de teatro porque tenemos el nombre de los personajes antes de lo que le toca decir a cada uno. Eso se llama parlamentos. Generalmente están divididas, tienen una estructura que puede ser en actos y en escenas, y en muchos casos, como en el caso de Los árboles mueren de pie, también los actos pueden estar divididos en cuadros. Aquí no hay narrador y no hay yo lírico. ¿Cómo nos enteramos de lo que pasa? Muy simple, leyendo los diálogos o, en el teatro, mirando cómo transcurre la acción y la interacción entre los personajes. Nos toca hablar ahora sobre Derechos torcidos, la obra de teatro de Hugo Midón. 2 consejitos. El primero, si tienen tiempo de releer la obra de teatro o de al menos revisarla, háganlo, porque es cortita y es bastante sencilla de leer, para tenerla fresca. Y en esa relectura les quiero proponer que tengan al lado una hoja. Y en esa hoja que hagan una lista con los nombres de los personajes. Entonces, Pocho, Pata Clara, Maruca, Gallito de Veleta, El Cable, etc. Y al lado de cada uno de los personajes que ustedes puedan anotar alguna característica o algunas características que recuerden o que puedan encontrar en esa relectura sobre estos personajes. Vieron que hay un ejercicio típico en los exámenes que tiene que ver con que ustedes puedan completar con el nombre del personaje determinado parlamento que se está diciendo en la obra. Bueno, esto les va a ayudar. Segundo consejito. Hagan una lista con los derechos de las niñas que aparecen en la obra de teatro. Se pueden guiar por los nombres de las escenas o por los títulos de las canciones. Las canciones no están ahí porque sí, ¿sí? Entonces, imagínense, vieron que la obra de teatro comienza hablando sobre la escuela. Bueno, entonces ahí aparece el derecho a la educación. Después se va hacia el tema de la comida, bueno, el derecho al alimento. Después se va hacia el tema de la identidad, con la canción de Me miro en el espejo. Entonces, cada una de las canciones está ahí por algo. Préstenle atención, entonces, a los nombres de los personajes y también a los temas centrales de la obra de teatro que tienen que ver con los derechos de las niñas que aparecen enunciados. Micro consejo sobre Los árboles mueren de pie. Les recomiendo que ensayen, explicar por qué la obra se llama Los árboles mueren de pie. Ahí tienen que volver al final de la obra y tiene que ver con la actitud que tiene la abuela hacia el final cuando descubre que ese hombre que está en su casa, Mauricio, no es su verdadero nieto. Por otro lugar, también les recomiendo practicar cómo evolucionan los personajes. Tanto Mauricio como Isabel son personajes que van cambiando a lo largo de la historia. Ensayen a escribir un buen retrato de estos personajes y, por supuesto, no se olviden de la abuela, que es fundamental. Por último, les recomiendo que se hagan un mini resumen de cada acto. Está dividido en 3 partes, ¿sí? Una especie de situación inicial, donde nos enteramos de qué es lo que está ocurriendo en este lugar, en esta institución, el clímax o conflicto que se da en el segundo acto y en el tercer acto el desenlace. Háganse un resumen de lo que ocurre en cada una de estas partes.